Tu cuerpo ya sabe lo que tu mente teme decidir. Hay momentos en la vida en que la mente se convierte en un laberinto sin salida. Piensas, analizas, vuelves a pensar. Haces listas, buscas señales, preguntas a otros. Pero en el fondo, algo dentro de ti ya lo sabía. No con palabras, no con argumentos, sino con una sensación casi invisible, una vibración leve, una presión en el pecho, una calma que aparece antes de cualquier lógica. Tal vez has sentido eso, un susurro suave que no grita pero insiste, que no impone pero guía. Ese susurro es tu intuición. Y aunque el mundo insista en convencerte de que solo la lógica tiene valor, hay algo en ti que ya comprende. Algunas verdades no precisan ser pensadas para ser reales. James Doty, neurocirujano y autor del libro Into the Magic Shop, nos recuerda que el corazón no es solo un músculo que late. Es un centro neurobiológico con más de 40.000 neuronas, conectado directamente al cerebro emocional. Cuando colocas la mano sobre tu pecho en un momento de duda, no es solo un gesto simbólico. Estás literalmente tocando tu brújula interna. La ciencia ha demostrado que al enfocar la atención en el corazón, se reduce la actividad de la amígdala, esa parte del cerebro que grita peligro, incluso cuando no hay peligro real. Y cuando la amígdala se silencia, surge algo más. Surge claridad. Pero ¿cómo confiar en algo que no siempre puedes explicar? ¿Cómo saber si esa voz suave viene del alma o del miedo? La mente ansiosa quiere respuestas inmediatas, certezas absolutas, control. Quiere garantías. Pero la intuición no funciona así. Ram Dass decía, cuanto más en silencio estás, más puedes oír. Y ese silencio no es la ausencia de ruido externo. Es el momento en que dejas de resistir, dejas de forzar, dejas de correr y simplemente respiras y sientes. No estás roto por no tener certeza. No estás atrasado por aún no saber qué camino tomar. Estar en duda también es parte del camino. Estar en silencio a veces es el único paso posible. Porque confiar en la intuición no es dar un salto en lo oscuro. Es volver a casa. Es recordar que antes de cualquier decisión hay un lugar en ti que ya sabe. Un lugar que no precisa gritar para ser oído. Que no precisa probar nada para ser verdadero. Ese lugar es tu corazón. Y él sabe. Cuando te permites escucharlo, algo muda. No afuera, no de inmediato, pero adentro. La respiración se vuelve más lenta, la tensión en los hombros se alivia, el ritmo de los pensamientos se desacelera. Y a veces, no aparece una respuesta clara, pero aparece una paz, una quietud, una certeza sin forma, como si algo invisible dijera, ¿aún no sabes qué hacer? Pero ya no estás perdido. Este video no busca darte fórmulas mágicas ni promesas vacías. No se trata de que sigas tu intuición y todo se arregle, no. Se trata de que, en un mundo que te empuja a decidir desde el miedo o la prisa, te atrevas a hacer una pausa profunda, respirada, consciente, porque es ahí donde empieza el verdadero movimiento. Te invito, con ternura y respeto, a soltar el exceso de control. A dejar de buscar señales afuera que solo confirmen lo que temes adentro. A abrirte a una percepción más sutil, más vibracional, más sabia. Porque muchas veces la decisión correcta no es la más lógica. Es la que vibra como un sí antes de que puedas explicarlo. La que expande, aunque desafíe. La que alivia, aunque duela. Y si no sientes nada ahora, está bien. La intuición no se exige, se cultiva. Está enterrada bajo capas de ruido, expectativas y miedo. Pero no está perdida. Solo está esperando que regreses, que te detengas, que pongas una mano en tu pecho y digas, estoy aquí, te escucho,
Ya no voy a ignorarte, porque tu cuerpo ya sabe lo que tu mente teme decidir. Y quizás, solo quizás, ha llegado el momento de confiar. El ruido mental como sabotaje de la brújula interna. Hay algo profundamente humano en ese impulso de pensar sin descanso cuando estamos frente a una decisión importante. La mente se lanza a buscar escenarios, soluciones, riesgos, garantías, y cuanto más intenta prever cada desvío, más ella se desconecta del presente. Es como si al tentar controlar el futuro, ella perdiera el chão del agora. Tal vez você conozca esta sensación. Deitado à noite, o corpo cansado, mas a mente insistindo. Rodando argumentos, revivendo falas, imaginando consequências. E no fundo, o coração silencioso, esperando ser escutado. En momentos así, el ruido mental no es solo una consecuencia del estrés, es un mecanismo de defensa. La mente hiperactiva cree que si analiza lo suficiente, podrá evitar el dolor. Cree que pensar es lo mismo que resolver. Pero no lo es. Pensar de más no es clareza, es resistencia. Es el miedo disfrazado de racionalidad. Es el ruido que abafa lo que es sutil más verdadero. Cuando la mente grita, el corazón se calla. Pero él nunca miente. Lo que James Doty nos muestra con su trabajo es que la sobrecarga de pensamientos activa regiones del cerebro que nos preparan para el peligro, no para la sabiduría. El exceso de análisis activa la amígdala, el centro del miedo, y desconecta el acceso a la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones conscientes. Es decir, cuanto más piensas desde la urgencia, menos puedes acceder a la intuición. No porque ella desaparezca, sino porque se vuelve inaudible. Y este ruido no es solo cognitivo, es vibracional. Tu cuerpo lo siente, se tensa el estómago, se aprietan los dientes, el pecho se encoge. Es como si cada pensamiento inconcluso generase una carga que se acumula en la piel, en los músculos, en la respiración. Y cuando eso acontece, tu corazón, ese espacio de presencia y coherencia interna, perde su capacidad de guiar, no porque no saiba camino, mas porque no consigue atravesar a estática da mente en conflicto. Tal vez você vivió eso, saber lo que deseas profundamente, pero cuestionarlo tanto que terminas haciendo lo opuesto. O tal vez te has sentido paralizado por no poder decidir, atrapado entre lo correcto y lo verdadero. Y ahí la brújula interna deja de girar, no porque esté rota, sino porque está siendo abafada por el ruido del miedo, del juzgamiento, de la presa. La intuición no se grita, no se impone, no interrumpe. Ella se manifiesta en la calma, en la pausa, en la presencia. Y cuando no hay espacio para esa quietud, confundimos urgencia con dirección. Decidimos desde la presión externa o desde el eco de viejas heridas, no desde la verdad de la hora. El problema no es la razón, el problema es el exceso de razón sin presencia. Es importante entender que el pensamiento en sí mismo no es el enemigo. Pensar es una herramienta preciosa. El problema es cuando se vuelve un hábito compulsivo, una necesidad de controlar todo, una barrera contra lo desconocido. La mente debería ser un aliado del corazón, no su opresor. Pero para que eso ocurra, primero es necesario silenciar el tumulto interior. Silenciar no es eliminar pensamientos, no se trata de apagar la mente, eso sería negar nuestra humanidad. Silenciar es hacer espacio, es respirar profundamente y permitir que la mente descanse, es soltar la exigencia de comprender todo ahora, porque às vezes o que mais atrapalha a resposta é a pressa de encontrá-la. O corazón tem seu tempo y su lenguaje. No llega con argumentos, sino con sensaciones. Às veces aparece como una claridad súbita, otras como una calma inexplicable, pero casi siempre aparece cuando dejas de buscarla con desesperación.
cuando confías lo suficiente como para estar en silencio con tu incertidumbre. Tal vez hoy tu mente esté cansada, tal vez hayas pensado tanto, sentido tanto, cargado tanto que ya no sepas qué decisión tomar. Está bien, este es un espacio seguro, este es un momento de pausa, porque cuando el ruido mental se detiene, aunque sea por unos segundos, algo en ti vuelve a alinearse, algo en ti recuerda. Y cuando eso acontece, cuando el ruido se disipa, la brújula interna empieza a vibrar de nuevo. No con gritos, no con certezas absolutas, sino con una dirección suave, con un sí, tímido, pero constante. Y basta confiar en ese susurro para dar el primer paso, sin entender todo, sin controlar todo, apenas con el corazón como guía. La intuición no es lo opuesto a la razón, sino su complemento más profundo. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que existen dos caminos distintos para tomar decisiones: el de la razón, basado en el análisis, los datos, la lógica, y el de la intuición, asociado a lo subjetivo, lo emocional, lo incierto. Como si fueran enemigos, como si tuvieras que elegir entre pensar o sentir, entre confiar en el cerebro o en el corazón, pero esta separación, aunque parezca lógica, es incompleta, porque dentro de ti, ambos caminos ya están conectados, y cuando uno excluye al otro, nace el conflicto, pero cuando se integran, nace la sabiduría. La neurociencia moderna ha comenzado a desmentir la idea de que la intuición es una forma inferior de conocimiento. De hecho, estudios recientes revelan que, frente a contextos complejos, aquellos en los que hay demasiadas variables para analizar en poco tiempo, las decisiones intuitivas tienden a ser más eficaces. ¿Por qué? Porque la intuición no es azar. Es un tipo de inteligencia silenciosa, un procesamiento inconsciente que cruza recuerdos, emociones, patrones y señales físicas en milisegundos. Y lo que emerge no es una deducción lógica, sino una sensación sentida, una certeza que no se puede explicar, pero se puede habitar. Ese saber sin saber por qué no es misticismo, es neurobiología. Es la forma en que el cuerpo, el corazón y la mente dialogan por debajo del umbral de la conciencia, y cuando esa información interna no se niega ni se minimiza, se convierte en guía. No reemplaza a la lógica, pero la complementa. No niega la razón, pero la humaniza. James Doty explica que la intuición no surge de la nada, está profundamente influida por la experiencia, el aprendizaje emocional y el estado de presencia. Es decir, cuanto más conectado estás contigo, más nítida es tu percepción interna, y cuanto más entrenas la autocompasión y la atención plena, más segura se vuelve tu voz interior. No porque tengas un don especial, sino porque creas las condiciones para escucharte de verdad. Imagínate por un momento que tu mente racional es una linterna. Ilumina con fuerza, pero solo una parte del camino. En cambio, tu intuición es como una luz suave que emerge desde el suelo. No señala con exactitud, pero te envuelve. No marca un punto, pero revela una dirección. Cuando caminas solo con la linterna, puedes avanzar, sí, pero muchas veces tropiezas con lo que no ves. Cuando caminas solo con la luz tenue de la intuición, puedes sentir el camino, pero sin claridad. Pero cuando ambas luces se combinan, el sendero se vuelve nítido, profundo, vivo. La intuición, entonces, no es lo opuesto a la razón, es su complemento más profundo. Es la parte del saber que no se puede medir, pero sí reconocer, que no se demuestra con palabras, pero se confirma con el cuerpo. Y aunque a veces se equivoque, como toda función humana, no por eso deja de ser válida, porque su valor no está en la certeza absoluta, sino en la conexión que te ofrece contigo mismo. Quizás has vivido decisiones que tenían todo para salir bien, según la lógica, pero terminaron en desalineación, cansancio, frustración. Y quizá también recuerdas momentos en los que no podías justificar una elección, pero algo en ti sabía que era el camino correcto.
Esa es la diferencia entre elegir con la cabeza desconectada y decidir con la mente alineada al corazón. Pero atención, la intuición no es un atajo, no es un escape a la reflexión, no es una excusa para evitar pensar. Es un espacio de integración donde razón y emoción se abrazan, donde los datos sirven pero no dictan, donde la lógica guía pero no domina. Es ahí donde florece una decisión que no solo es funcional, sino verdadera. Y en ese punto, la espiritualidad y la neurociencia se encuentran, porque ambas reconocen que el ser humano no es solo mente, ni solo emoción, ni solo cuerpo, es una totalidad viva. Y esa totalidad, cuando se escucha, se respeta, se respira, sabe cosas que los libros no enseñan, que los algoritmos no predicen, que los consejos no alcanzan. Entonces no se trata de elegir entre pensar o sentir, se trata de recordar que ya sabes hacerlo todo al mismo tiempo, que dentro de ti existe un campo de coherencia donde el análisis se funde con la sensibilidad, donde la verdad no grita, pero vibra, donde el próximo paso no se impone, pero se revela. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera claridad, no la que busca controlar, sino la que sabe confiar. Porque cuando razón e intuición caminan juntas, el camino se vuelve más humano. Y eso, al final, es lo que más necesitamos. Cuidado con la intuición herida, cuando el trauma habla en nombre de la certeza. Hay certezas que no vienen del alma, sino del miedo. Certezas que no liberan, sino que aprietan. Que no abren el camino, sino que lo estrechan. Y lo más difícil de reconocer es que muchas veces esas certezas se disfrazan de intuición. Como si el trauma silenciosamente se colocara la máscara de la sabiduría interior y hablara en su nombre. Esto no es un juicio, es una verdad delicada que toca profundamente a quien ha vivido demasiado desde la herida. Porque cuando el dolor no ha sido integrado, comienza a construir mapas para evitar nuevas caídas. Y esos mapas, aunque protectores, no siempre son reales. Empiezan a interpretar cada señal desde la lente del pasado. Cada mirada, cada palabra, cada situación nueva es comparada con algo que dolió. Y entonces lo que se siente como una alarma intuitiva muchas veces es solo el eco del trauma diciendo «no te expongas otra vez». Quizás lo has vivido, esa sensación de «esto no me vibra bien», pero en el fondo era miedo, miedo a abrirse, miedo a confiar, miedo a repetir historias que aún no han sanado. Y claro, el cuerpo responde, se tensa, se encoge, pero no porque esté sintiendo una verdad profunda, sino porque está anticipando un peligro que ya no existe. Esa no es intuición, es una intuición herida. James Doty señala que el estado neurológico de seguridad interior es clave para acceder a la verdadera sabiduría intuitiva. Cuando estamos activados por el sistema de alerta, ese que se enciende después de un trauma o una experiencia difícil, todo se vuelve amenaza. La intuición auténtica nace en la calma, en la conexión, en la presencia, no en la defensa. Recordemos el caso de una mujer que decía tener una gran sensibilidad para leer las señales del universo. Siempre veía coincidencias, patrones, números, gestos y tomaba decisiones en base a eso. Pero con el tiempo, algo en su vida no fluía. Repetía vínculos tóxicos, escapaba de oportunidades por temor a ser rechazada, se sentía guiada, pero atrapada, hasta que comprendió que muchas de esas señales no venían del alma, sino de sus heridas infantiles no resueltas. Eran proyecciones, sombras buscando confirmación. No se trata de dejar de confiar en las señales, sino de aprender a discernir, sentir cuándo una intuición expande y cuándo una herida habla. Porque la intuición real no necesita gritar, no empuja, no genera ansiedad, se siente como un suspiro interior, como una verdad suave sin urgencia. Mientras que la intuición herida viene con una sensación de alerta, de huida, de cierre. Es necesario entonces cultivar una relación honesta con uno mismo, observarse, reconocer las heridas que aún vibran en el fondo de nuestras decisiones, no para negarlas, no para rechazarlas, sino para incluirlas, para decirles, ya no necesito que me protejas desde el miedo,
Ahora puedo escuchar con más claridad, porque el alma no niega el trauma, pero tampoco lo convierte en brújula. Hay momentos en los que creemos estar eligiendo desde la sabiduría, pero estamos evitando desde el dolor. Y eso es humano, eso es parte del camino, pero también es una invitación a profundizar, a mirar con ternura a esas partes internas que aún reaccionen desde el pasado y ofrecerles algo que quizás nunca recibieron: contención, presencia, seguridad. La intuición florece en terrenos donde el cuerpo se siente seguro, donde no hay juicio interno, donde las emociones pueden aparecer sin ser temidas. Es en ese espacio de gentileza donde la brújula interior recupera su verdad, no porque sea infalible, sino porque ya no está distorsionada por el eco de lo que dolió. Por eso, cuando algo dentro de ti diga «esto no», pregúntate con amor: ¿esto me contrae o me cuida? ¿Esto es intuición o es una herida que aún no ha sido abrazada? No hay respuestas inmediatas, solo capas que se desvelan con honestidad y silencio. Y cuando logras distinguir esa voz profunda de la voz del miedo, algo se libera, no porque desaparezca la duda, sino porque ya no gobierna, no porque ya no haya sombras, sino porque ahora hay luz suficiente para verlas sin confundirlas con guías. La intuición sana no viene del deseo de protegerse, viene del deseo de vivir en coherencia. Y cuando empieza a emerger, no se siente como un «ten cuidado», se siente como un «aquí es». Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Porque por fin dejas de moverte por defensa y comienzas a moverte por verdad. Técnica La pausa del corazón para reconectar con tu guía interna. Hay momentos en los que todo parece demasiado. Demasiadas opciones, demasiadas voces externas, demasiada presión por hacer lo correcto, lo esperado, lo lógico. Y en medio de ese torbellino, es fácil perderse. Es fácil confundir lo urgente con lo importante, lo seguro con lo verdadero. Es ahí donde la intuición se vuelve distante, como una melodía que una vez conociste pero ya no recuerdas cómo suena. Y es precisamente en esos instantes donde más necesitamos detenernos. Detenernos no para rendirse, sino para regresar. Regresar al cuerpo, al centro, a esa parte de ti que no necesita argumentos, solo espacio. Espacio para sentir, espacio para recordar, espacio para escuchar lo que ha estado ahí todo el tiempo. Porque la intuición no desaparece, solo se esconde detrás del ruido y la única forma de reencontrarla es a través del silencio consciente, de la pausa. La pausa del corazón no es una técnica en el sentido tradicional, no es un paso a paso que garantice resultados inmediatos, es un ritual, un gesto íntimo, una rendición suave, y al mismo tiempo es un puente, un espacio donde lo mental se suaviza y lo esencial emerge. Y lo más profundo de esta práctica es que no exige nada, no pide que creas en algo, no te pide que tengas respuestas, solo te pide presencia. 3 minutos, eso basta. 3 minutos de silencio, no para vaciar la mente, sino para dejar de resistirla, no para controlar la emoción, sino para observarla, no para obtener una respuesta, sino para permitir que el cuerpo hable primero, porque a veces el cuerpo ya sabe lo que el alma aún no ha podido nombrar. Coloca una mano en el pecho, sin expectativa, sin intención de obtener nada, solo estar ahí, sintiendo el calor de tu piel, la presión de tu palma, el ritmo sutil que vive debajo. El corazón, ese órgano que más allá de su función biológica, es también un portal de percepción. James Doty afirma que enfocar la atención en el corazón cambia la actividad del cerebro, disminuye el miedo, aumenta la claridad. No es una metáfora espiritual, es una realidad neurobiológica. Cuando cierras los ojos y colocas la mano en el corazón, algo se reorganiza internamente. La respiración se acomoda, los pensamientos se vuelven menos agresivos, las emociones comienzan a expresarse sin desbordarse. Y en medio de ese campo más suave, puedes hacer una pregunta. No al universo,
no a la mente, al cuerpo, al alma, a esa parte de ti que no necesita pruebas, solo permiso para ser escuchada. Haz una pregunta simple, una que tenga peso en tu vida pero sin urgencia, como quien deja caer una semilla en la tierra fértil del silencio. Y luego no hagas nada, no busques respuestas, no te apresures, solo espera, no con ansiedad, con confianza, porque la respuesta, si es auténtica, no llegará como un pensamiento, llegará como una sensación, como una leve expansión, como una claridad sin motivo, como una paz que no necesita palabras. Tal vez no lleguen esos 3 minutos, tal vez venga más tarde, al caminar, al bañarte, al mirar el cielo. La intuición no responde a comandos, responde a estados, y el estado que la permite florecer es el de la rendición tranquila, la entrega sin exigencia, la presencia sin objetivo. La pausa del corazón no es un truco, es una puerta, una invitación a desacelerar el tiempo interno para que lo esencial pueda volver a ocupar su lugar. Y cuanto más practicas este gesto, no como obligación, sino como ritual de reconexión, más fácil se vuelve distinguir la voz de la intuición de la voz del miedo. Más fácil se vuelve confiar en lo que sientes, incluso cuando aún no lo entiendes. Porque a veces lo que necesitas no es una decisión rápida, ni una señal evidente. A veces lo que necesitas es volver a ti, respirar con tu corazón, habitar tu silencio y permitir que desde ahí la vida comience a revelarse con más ternura, con más verdad, con más alma. Porque donde hay pausa, hay espacio, y donde hay espacio, hay posibilidad, y donde hay posibilidad, la intuición puede por fin florecer, sin prisas, sin ruido, solo verdad. Señales reales de la intuición: calma inexplicable, claridad sin motivo, atracción suave. Hay momentos en los que la vida se vuelve simple sin razón aparente, no porque todo esté resuelto, no porque las dudas hayan desaparecido, sino porque algo dentro de ti se acomoda. Es una sensación difícil de explicar con palabras, pero profundamente real, como si, por un instante, el alma hubiera encontrado su lugar. Esa calma inexplicable, esa claridad que aparece sin haberla buscado, es una de las señales más auténticas de que la intuición está hablando. La intuición verdadera no viene envuelta en urgencia, no exige decisiones apresuradas, no genera debate interno. Cuando llega, lo hace con suavidad, sin estridencias, sin presiones. Es como una presencia sutil que dice, esto es. Y aunque la mente quiera buscar razones, aunque los argumentos racionales aún no estén del todo claros, el cuerpo lo siente, lo sabe, lo reconoce. Una de las formas más profundas en las que la intuición se manifiesta es a través de una sensación de alivio. No un alivio eufórico, no una emoción intensa. Es más bien un suspiro interno, una tregua entre el miedo y la esperanza, una pausa en medio del caos. Y lo curioso es que esa calma no siempre coincide con la opción más lógica ni con la más conveniente. Muchas veces se presenta justo cuando decides ir en una dirección que desafía lo esperado, pero aún así, algo en ti dice sí. James Doty lo expresa de forma clara. El corazón y el cerebro no son enemigos, sino aliados. Y cuando el corazón toma la delantera, la mente puede descansar, puede observar en lugar de interferir, puede acompañar en lugar de controlar. Y es en ese estado de coherencia interna donde surgen esas señales reales. Señales que no piden validación externa porque ya se sienten como verdad sentida. Otra forma en la que la intuición se revela es a través de una claridad sin motivo. No viene precedida de un análisis exhaustivo, no nace de una comparación entre pros y contras. Simplemente aparece, como si algo se alineara internamente y, de pronto, lo que antes era confuso se vuelve evidente. Y no es una evidencia lógica, es una certeza vibracional, una dirección que se siente correcta aunque no puedas explicarla con palabras.
Y está también esa atracción suave. No es una obsesión, no es un deseo impulsivo. Es una atracción tranquila, como una brisa que empuja sin forzar. Una inclinación natural hacia algo o alguien sin expectativa, sin necesidad. Es la sensación de quiero estar ahí, sin que haya un porqué claro. Y muchas veces, esa atracción es el primer paso hacia una sincronicidad, hacia una serie de eventos que confirman poco a poco que ese camino era para ti. La intuición no empuja, invita, no agita, acompaña, no grita, susurra. Por eso es tan fácil pasarla por alto cuando vivimos en un estado de alerta constante, cuando estamos atrapados en la mente que analiza, que teme, que compara. Pero cuando desaceleramos, cuando respiramos, cuando habitamos el presente, las señales se vuelven nítidas, porque siempre estuvieron ahí, solo que el ruido no las dejaba pasar. Es importante aprender a reconocer esas señales no como respuestas finales, sino como guías internas, como faros que indican dirección, no destino. La intuición no viene para darte un mapa detallado, sino para mostrarte el siguiente paso, uno solo, y después otro. Y así, lentamente te vas acercando a un camino que se siente más alineado contigo, no porque esté libre de dificultades, sino porque está lleno de sentido. Muchos buscan la intuición esperando respuestas claras, rápidas, categóricas. Pero la intuición verdadera no se comporta así. No es una voz imponente que dicta órdenes. Es una presencia que acompaña. Una compañía interna que se fortalece en el silencio, en la escucha, en la confianza. Y como toda relación profunda, necesita tiempo, necesita espacio, necesita honestidad. Por eso cuando sientas una calma repentina en medio de la confusión, préstale atención. Cuando aparezca una claridad sin lógica, no la descartes. Cuando una atracción sutil te llame sin explicaciones, obsérvala. Puede ser que ahí esté hablándote tu brújula interna, no con certezas absolutas, pero sí con una verdad que solo tú puedes sentir. Y si dudas, si aún no logras distinguir esa voz, está bien. La intuición no es un talento exclusivo ni un privilegio de unos pocos. Es una capacidad humana que se entrena desde la conexión con uno mismo, desde la presencia, desde el respeto por el propio proceso. Porque al final, las señales reales no vienen de afuera, vienen del cuerpo, del alma, del silencio. Y cuando te permites vivir en sintonía con ellas, descubres que no estás perdido, que no estás roto, que simplemente necesitabas recordar cómo se siente un sí verdadero, no uno que viene de la mente que teme, sino del corazón que confía. Y ahí comienza el verdadero viaje, desde adentro hacia lo que resuena, hacia lo que eres. Modelo mental: lo que siento me expande o me contrae. En un mundo saturado de información, consejos y fórmulas para tomar decisiones, a veces la verdadera sabiduría no surge de una lista de pros y contras o de un análisis meticuloso. Proviene de algo mucho más sencillo, silencioso y corporal. Una pregunta que, si se formula con honestidad, puede revelar una verdad interna. ¿Esto que siento me expande o me contrae? Esta pregunta no es una metáfora, es un termómetro emocional profundo. El cuerpo siempre reacciona antes que la mente. Si te detienes y diriges tu atención a lo que ocurre dentro de ti ante una decisión, situación o posibilidad, descubrirás señales claras que, aunque no pasan por la lógica, poseen una sabiduría irrefutable. La expansión no es euforia, ni un entusiasmo desenfrenado. Es apertura. Una sensación sutil de que algo se relaja por dentro, de que el cuerpo se alinea con el presente y la respiración se vuelve más profunda sin esfuerzo. Y aunque pueda haber algo de miedo o incertidumbre, porque lo nuevo a menudo asusta, también hay una claridad sin tensión. Una sensación de esto tiene espacio en mí. La contracción, en cambio, no siempre es ruidosa. Muchas veces es solo una tensión invisible. Un leve cierre en el pecho, una incomodidad que no se puede explicar pero que se siente. A diferencia del miedo sano, aquel que te alerta sin paralizarte, la verdadera contracción genera desconexión.
Te hace dejar de respirar profundamente, enfoca tu mirada solo en el riesgo y llena tu voz interna de dudas. Esto, por sí solo, es una señal de que algo no está alineado con tu verdad. James Doty subraya la coherencia entre el corazón y el cerebro. Un camino para cultivarla es reconocer cuándo tu cuerpo dice sí, sin gritarlo, y cuándo dice no, sin necesidad de argumentar. La intuición no siempre se presenta como una certeza absoluta. A veces se manifiesta como una sensación de ligereza, de presencia, de dirección. Lo interesante de este modelo mental es que no exige que lo entiendas todo o que sepas por qué sientes lo que sientes. Solo te pide que observes con honestidad. Incluso si una decisión parece lógica, si tu cuerpo se cierra ante ella, algo necesita ser escuchado. Tal vez sea una herida, una necesidad no vista o una verdad que aún no te atreves a nombrar. Aunque no siempre puedas actuar basándote en esa sensación, porque la vida a veces exige compromisos, esperas o procesos, el simple hecho de reconocer si algo te expande o te contrae ya transforma tu relación con la decisión. Deja de ser una elección impuesta para convertirse en un diálogo interno, un proceso de escucha. Este modelo también te libera de la presión de justificarlo todo. Al aprender a confiar en tus respuestas internas, la validación externa deja de ser urgente. No necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Solo necesitas reconocer lo que se siente verdadero. Y eso en sí mismo es un acto de alineación. Quizás pienses en decisiones pasadas, algunas que parecían perfectas sobre el papel, pero te dejaron una sensación de peso. Otras que desafiaron la lógica, pero te hicieron respirar con alivio. La diferencia no estaba en los argumentos, sino en la vibración, en lo que tu cuerpo supo antes de que tu mente lo aceptara. Por eso la pregunta, ¿esto me expande o me contrae?, no es solo una guía para tomar decisiones. Es un recordatorio de que tú ya sabes, incluso cuando dudas, cuando temes o cuando el mundo exterior parece apuntar en otra dirección. Porque hay algo en ti, algo profundamente vivo, que reconoce lo que es tuyo, lo que te acerca a ti mismo. Y al empezar a vivir más atento a esa sensación, las elecciones cambian. No porque todo se vuelva más fácil, sino porque todo se vuelve más verdadero, más coherente, más íntegro. Y aunque te equivoques, sabrás que intentabas escuchar, que intentabas seguir algo más profundo que la lógica. Eso, por sí solo, ya es un gesto de coraje. Así que, la próxima vez que te encuentres ante una bifurcación, grande o pequeña, quizás no necesites entenderlo todo de inmediato. Tal vez baste con respirar, sentir y preguntar, ¿esto me expande o me contrae? Y escuchar. No con prisa ni con miedo, sino con presencia. Porque la respuesta está ahí, dentro, silenciosa, fiel, lista para ser reconocida. Historia real. El empresario que escuchó su intuición y perdió dinero, pero ganó paz. No todas las historias de intuición terminan con éxito inmediato. No todas confirman nuestras expectativas de triunfo o validación externa. A veces, seguir la voz interior nos aleja de lo que parece conveniente y nos enfrenta con pérdidas tangibles. Y sin embargo, lo que se gana a nivel interno es incalculable. Porque hay momentos en los que lo más valioso no es ganar, sino no traicionarse. Esta es la historia de un empresario que llevaba años construyendo una carrera sólida, reconocimiento, estabilidad económica, prestigio, todo lo que se espera de alguien que ha cumplido con los requisitos sociales del éxito. Pero había algo que no se veía desde fuera, un cansancio profundo, una desconexión creciente con lo que hacía, una sensación interna de que, aunque todo parecía funcionar, algo esencial se estaba perdiendo. Durante meses, esa voz interna, su intuición, comenzaba a hablar más fuerte. No lo hacía en frases claras, no llegaba como una epifanía. Era apenas una incomodidad constante, un no saber por qué, pero saber que algo no estaba bien. Y mientras más intentaba ignorarla, más se intensificaba, hasta que un día, frente a una oportunidad de inversión aparentemente perfecta,
sintió un no rotundo en el cuerpo. No en la mente, no en la lógica, en el cuerpo. Un cierre, un peso, una resistencia inexplicable. Todos los datos decían lo contrario. Los números eran promisorios, los socios confiables, el mercado favorable. Pero él no podía. Algo dentro de sí se negaba. Y por primera vez en años decidió no seguir la lógica, no seguir la presión del éxito, no seguir el camino trazado. Decidió seguir su intuición y se retiró del proyecto. Las consecuencias fueron inmediatas: críticas, dudas, pérdidas financieras, incluso una sensación de fracaso personal. Durante semanas, su mente cuestionó la decisión. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había actuado desde el miedo y no desde la sabiduría? Pero algo curioso comenzó a suceder. En lugar de ansiedad, comenzó a sentir alivio. En lugar de remordimiento, una calma inesperada. Y en esa calma apareció claridad. Esa decisión, aunque le costó dinero y reputación en el corto plazo, lo protegió de un colapso emocional que no habría podido sostener. Le permitió detenerse, reordenar sus prioridades, reconectar con su cuerpo, con su propósito, con lo que había olvidado en medio del ruido del éxito. Y, meses después, cuando ya no buscaba nada, apareció una nueva oportunidad. Un proyecto más alineado con su verdad, más lento, sí, más incierto, pero profundamente coherente con quien era ahora. Y esa coherencia valía más que cualquier ganancia pasada. Lo más poderoso de esta historia no es la pérdida ni la recuperación. Es el proceso interno que se abrió cuando alguien eligió confiar en su intuición, aun cuando todo indicaba lo contrario. Porque seguir la intuición no siempre es una historia de recompensa inmediata. Muchas veces es una historia de integridad, de permanecer fiel a lo que el alma susurra, incluso cuando el mundo grita lo contrario. Porque James Doty habla de esto como un acto de coraje neuroemocional. Porque cuando decides seguir tu brújula interna, estás desactivando los patrones automáticos de recompensa y castigo que la sociedad ha condicionado en ti. Estás diciendo, prefiero ser fiel a mi verdad que exitoso según los parámetros ajenos. Y eso, aunque no siempre traiga resultados externos inmediatos, abre un espacio interno de paz que ninguna validación puede reemplazar. Quizás tú también has estado ahí, en ese cruce donde la mente dice sí, pero el cuerpo dice no. Donde todo parece alineado afuera, pero adentro hay algo que se contrae. Y quizás has sentido miedo de escuchar esa voz, por temor a perder, a fallar, a decepcionar. Y es válido. Es humano, pero lo que esta historia nos recuerda es que perder algo afuera muchas veces es el precio necesario para recuperar algo adentro. La intuición no siempre guía al éxito inmediato, pero siempre guía a la coherencia. Y la coherencia es la semilla de una paz que no depende del resultado. Es la base de una vida vivida desde dentro hacia afuera. Y cuando esa paz se instala, incluso las pérdidas se transforman. Ya no son fracasos, son liberaciones, son limpiezas, son ajustes que preparan el terreno para algo más auténtico. Y entonces, incluso si nadie lo entiende, incluso si parece un error, tú sabes, porque lo sentiste, porque tú... ¿Por qué la intuición florece solo en estados de presencia y no en la urgencia? En un mundo que corre, que exige, que empuja, la urgencia se ha convertido en el ritmo habitual de la vida. Vivimos con la sensación de que todo debe resolverse ahora, que las respuestas no pueden esperar, que decidir rápido es sinónimo de inteligencia, y sin darnos cuenta, empezamos a asociar la prisa con la efectividad. Pero la intuición no habita en la urgencia. La intuición necesita espacio, necesita tiempo interno, necesita presencia. La urgencia genera contracción, no solo en la agenda, sino en el cuerpo. La respiración se vuelve superficial, los pensamientos se agolpan, las emociones se aceleran, el sistema nervioso entra en modo de supervivencia, y desde ese lugar no se puede acceder a la sabiduría más profunda, porque el cuerpo no está disponible para sentir con claridad, está ocupado tratando de defenderse.
James Dougherty, en sus investigaciones sobre compasión y neurología, ha demostrado que cuando el cuerpo se siente seguro, el cerebro cambia su forma de operar. Las áreas asociadas al miedo y la reactividad disminuyen su actividad, mientras que se activan regiones relacionadas con la empatía, la conexión y la visión a largo plazo. En otras palabras, la presencia no es solo una práctica espiritual, es una condición biológica para la sabiduría. La intuición, entonces, no florece porque forzamos su aparición, florece porque creamos las condiciones para que emerja. Y esas condiciones son internas, no dependen de que todo esté resuelto afuera, dependen de que estemos lo suficientemente presentes como para escuchar lo que ya está ahí, en el cuerpo, en la respiración, en ese susurro que solo aparece cuando hay silencio. Tal vez por eso muchas veces las mejores decisiones no surgen en el momento en que más lo intentamos, surgen cuando soltamos, cuando dejamos de insistir, cuando, cansados de buscar respuestas, simplemente descansamos. Y en ese descanso, algo se acomoda, una idea, una sensación, una dirección. Y lo más curioso es que no viene desde la mente saturada, viene desde el corazón tranquilo. La urgencia, por otro lado, genera falsas intuiciones, sensaciones disfrazadas de verdad pero nacidas del miedo, de la presión, de la necesidad de resolver ya. Y lo que parece una certeza es apenas una reacción, un eco del sistema nervioso activado. Y luego, cuando pasa la prisa, cuando el cuerpo vuelve a su centro, nos damos cuenta de que aquella decisión no venía del alma, sino del impulso. La presencia no elimina el miedo, pero lo contiene. No borra la duda, pero la abraza. Y al hacerlo, permite que algo más profundo tenga espacio para hablar. Algo que no grita, pero guía. Que no impone, pero orienta. Esa es la voz de la intuición. Y solo puede escucharse cuando el cuerpo está entero en el ahora. Estar presente no significa estar quieto. No es una pose, es un estado vibracional. Es habitar lo que siente sin escapar. Es respirar sin apuro. Es mirar sin juzgar, es permitir que lo que está ocurriendo tenga su espacio, sin necesidad de cambiarlo enseguida. Y desde ahí, desde esa rendición suave, lo verdadero se revela, sin ruido, sin urgencia, sin espectáculo. Quizá has vivido esa experiencia. Estás caminando, sin pensar en nada en particular, y de pronto sabes, no como una voz fuerte, no como una idea brillante, como una claridad silenciosa, como una certeza sin argumento. Y sabes que eso no lo pensaste, lo sentiste, lo recibiste, porque estabas presente, porque estabas disponible. La intuición no se entrena con esfuerzo, se cultiva con presencia. No se exige, se escucha. No se acelera, se permite. Y cuanto más espacio haces para estar contigo, más fácil se vuelve distinguir lo que viene del alma de lo que viene del miedo, porque el cuerpo se convierte en un instrumento afinado, porque la mente aprende a descansar, porque el corazón puede por fin hablar. Y aunque la vida insista en correr, en presionar, en demandar velocidad, tú puedes crear pausas, puedes respirar, puedes habitar el momento, no para detener el mundo, sino para recordar que dentro de ti el tiempo funciona de otra manera, que la sabiduría no vive en la prisa, vive en el ahora, en el instante presente donde todo se alinea. Porque al final, la intuición no es algo que llega de fuera, es algo que emerge cuando tú vuelves a casa, cuando te habitas, cuando permites que el silencio sea más fuerte que la urgencia. Y ahí, justo ahí, descubres que el próximo paso ya estaba en ti, esperando ser sentido, esperando ser honrado, con calma, con alma, con presencia. Tu intuición no necesita ser descubierta, sino desenterrada del ruido. Hay verdades que no necesitan ser aprendidas, solo recordadas. No porque las hayamos olvidado por completo, sino porque quedaron sepultadas bajo el peso del ruido, del miedo, de la exigencia. La intuición es una de esas verdades. No es un don exclusivo, no es una habilidad reservada para unos pocos. Es un lenguaje interno que todos llevamos, pero que pocos se permiten escuchar en profundidad. No porque no quieran,
sino porque el mundo moderno enseña a dudar de lo que no se puede explicar. Desde pequeños nos enseñan a confiar en lo que se puede demostrar, en lo que se puede medir, en lo que se puede defender con argumentos. Y sin darnos cuenta, empezamos a desconectarnos de esa parte sabia y silenciosa que vive en lo más profundo del cuerpo, de esa sensación que aparece sin palabras, de esa certeza que no necesita ser comprendida, solo habitada. Y así, poco a poco, vamos enterrando la intuición. No porque no funcione, sino porque nos alejamos de lo que la nutre, la presencia, la seguridad interna, la compasión. James Doty lo explica con claridad. La intuición no florece en la tensión. Florece cuando el sistema nervioso se siente seguro, cuando el corazón está tranquilo, cuando el cuerpo no está tratando de sobrevivir, sino de habitar. Y eso no es una teoría, es una realidad observable. Cuando te sientes en peligro, aunque sea emocional, tu cerebro activa mecanismos de defensa. Se cierran caminos, se reduce el acceso a la creatividad. Y la intuición, que necesita espacio para emerger, queda bloqueada. Por eso, el camino hacia la intuición no comienza buscando respuestas. Comienza cultivando un estado interno de seguridad, de pertenencia, de cuidado. Es decirle al cuerpo, ya no estás en guerra. Es decirle al corazón, puedes hablar, te voy a escuchar. Es reconocer que para acceder a esa sabiduría sutil, primero hay que bajar las armas, las de la mente que controla, las del juicio interno, las del miedo heredado. Ram Dass decía, la presencia es la única condición para que la verdad interior emerja. Y esa presencia no es perfección, no es estar iluminado, es estar aquí, con todo lo que eres, con tus dudas, con tus heridas, con tus silencios. Es mirar hacia adentro sin querer cambiarlo todo, solo mirar, solo estar, solo sostenerse en ese lugar donde lentamente la intuición comienza a hablar de nuevo. Y cuando lo hace, no lo hace con promesas. No te dice, esto te dará éxito o esto es lo correcto. Lo que hace es algo más profundo. Te alinea, te pacifica, te devuelve a ti, a tu centro, a tu ritmo. Y desde ahí, cada decisión, aunque desafiante, se vuelve más liviana, porque no nace de la urgencia, sino de la coherencia, porque no busca aprobación, sino verdad, porque no responde al miedo, sino al alma. No necesitas convertirte en alguien nuevo para confiar en tu intuición. No necesitas eliminar tus dudas ni resolver todas tus emociones. Solo necesitas desenterrar lo que siempre estuvo ahí, lo que late debajo del ruido, lo que vive en el espacio entre pensamientos, lo que se revela en el silencio que no incomoda, sino que sostiene. Este no es un camino de resultados inmediatos. No se trata de manifestar en 24 horas ni de cambiar tu vida de la noche a la mañana. Se trata de despertar conscientemente, de crear rituales de conexión, de confiar poco a poco en lo que tu cuerpo dice antes que tu mente lo entienda, de permitirte vivir menos desde el debe ser y más desde el esto me vibra. Y si aún dudas, si aún sientes que la intuición te ha fallado antes, está bien. No hay prisa, no hay castigo, solo hay un llamado suave a volver, a confiar, no porque tengas garantías, sino porque sabes que vivir desconectado ya no es una opción, porque has probado el ruido, has probado la prisa, has probado el control, y ahora tal vez sea momento de probar el silencio, la escucha, la verdad sentida. Porque las decisiones más difíciles no exigen certezas absolutas, solo piden que te sientes contigo el tiempo suficiente como para sentir el próximo paso con el corazón. Y ese paso, cuando es verdadero, no empuja, invita, no fuerza, fluye. Y aunque la mente no lo entienda de inmediato, el alma lo reconoce. Porque la intuición es eso, el hilo invisible que te guía de regreso a ti, a tu esencia, a ese lugar donde sin saber cómo, todo vuelve a tener sentido, y tú vuelves a sentirte en casa, dentro de ti,
donde todo empieza y donde todo se recuerda.